Estamos con José Fernando Cantón Peral, que ha tenido la gentileza de recibirnos y que es el nieto más mayor del comandante don Agustín Cantón, ¿no? Efectivamente. ¿Qué recuerdos tiene a partir de aquellas imágenes que le han podido llegar por aquellas cosas que contó su padre o que se supieron de la familia? Sobre mi abuelo, Agustín Cantón Moreno. A él le llamaban Fernando, pero se llamaba Agustín Fernando, no sé si lo sabe. Agustín Fernando. Comandante de artillería. Estamos con el mismo personaje, ¿no? Correcto. Comandante de artillería. ¿Qué es lo que quieres que te conteste? La pregunta más directa, o sea, que yo entienda mejor. ¿Qué le ocurrió a mi abuelo en la Guerra Civil Española? Por ejemplo. ¿Qué le pasó o no le pasó? Sobre las peripecias de mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, pues realmente tengo pocas, pero en lo poco que me contó mi padre, cuando hubo el levantamiento nacional en España, mi abuelo era ya comandante de artillería. Y a ver si yo hago un poco de memoria y por dónde te localizo, porque también podemos decir que corta lo que no podemos No, decir. no, tú tranquilo, tú tranquilo. No eres mi primo, tal. Tú tranquilo, no, tú podemos tranquilo. hablar todo. Sí, pero tú no hagas referencias personales, tú tranquilo. ¿No hago referencias personales? No, tú tranquilo. Es que quiero iluminar un poco, cortáis lo que no... Correcto, claro, sí, nada, así se va a hacer. Quiero un poco coger el hilo de la pregunta que me has hecho para que sea lo más coherente posible con la historia, esto si no, de nuestro abuelo. Es que esto había que haberlo preparado un poquito antes, para que no, claro, hay cosas que tal. Entonces, yo realmente de nuestro abuelo, de su historia, no creas que sé tanto. Sé de la historia de mi padre. Ten en cuenta que cuando yo no he conocido a nuestro abuelo, nací en el 36. Bien, pero a partir del hecho de no haberle conocido, en aquellas confidencias, aquellos diálogos infantiles, ¿qué imagen, qué...? Pues muy poco, te voy a decir que muy poco, porque mi padre era un hombre poco locuaz en el tema de lo que pasó en la guerra, muy poco locuaz. Yo he ido sabiendo cosas a través de la familia, de hermanos, de tal, pero directamente mi padre a mí pocas veces me ha hablado del tema. Era un hombre que estaba muy traumado por su historia, muy desengañado, porque para mi entender yo saco la conclusión que como mucha gente de la época, pues oye, ¿qué te quiero decir? Pues la desilusión de un hombre que era un idealista, que luchó por un ideal. Su ideal era la República, por la que luchó y dio prácticamente la mayoría de su juventud. Ten en cuenta que mi padre se casó con 19 años y cuando estalla el 36 la guerra, mi padre tenía, me parece que eran 21 o 22 años, y tenía ya 2 hijos. Su juventud se le fue en la guerra y en la posguerra. En la posguerra porque padece 5 años de cárcel. Y tengo documentos inéditos, escritos a mano, eso sería digno de poderlo sacar, escritos a manos del juicio sumarísimo que se le dio a mi padre. Un juicio de guerra, en el que se declara, se le condena. Creo que mi padre no fue condenado a pena de muerte. Creo que un tío mío, un tío Quino, sí estuvo condenado a muerte. Pero mi padre, en el documento lo pone, fue condenado a cadena perpetua. Y después, posteriormente, a través del juicio, por la intervención, sobre todo en este caso, porque él fue a la cárcel, estuvo primero en, no sé si os acordaréis o habéis oído nombrar, Porlier, la cárcel de Porlier, que estaba en una calle de Madrid que se llamaba General Porlier, que no existirá ya, claro, ha desaparecido. Bien, pero Juan José Cantón, que es el hijo de Agustín Cantón Moreno. ¿Qué transmite a su hijo mayor con respecto sobre a la su memoria abuelo de su padre? poco, sobre su abuelo muy poco. Es que nada más no te puedo contar demasiado. Sobre mi abuelo muy poco, solamente que claro, era militar, estalla la guerra y se tiene que poner a disposición, como es natural,
de lo que sus mandos le dicen, ¿no? Y estuvo en distintos frentes, en distintos sitios. Quiero recordar que hay una anécdota, mi abuelo se apellidaba Cantón, pero había también otro comandante que se apellidaba Cartón. Martínez Cartón. Cartón, en vez de Cantón, Cartón. Y este hombre, bueno, a este hombre cometió, no me acuerdo ahora lo que fuese, pero confunden a mi abuelo con este señor. Y mi abuelo sufre cárcel por eso, hasta que se descubre el pastel, se descubre todo, y se dan cuenta que ha habido una equivocación en el apellido, la R por la N, ¿no? Y al abuelo lo sueltan. Pero mi abuelo padeció cárcel, no sé si fueron 3 o 4 o 5 años, y luego estuvo exiliado después de la cárcel. Estuvo en Valencia, exiliado me parece, hasta que murió, porque luego murió. El abuelo debió morir con, yo no creo que no tenía ni los 60 años, 50 y tantos años. Entonces, de sus andanzas, ¿qué es lo que tú me pides a mí? Como militar, ¿qué es lo que tú parece que me estás a mí queriendo? Bien, pero, es decir, Juan José Cantón, que es el hijo mayor de Agustín Cantón, sí, digamos que tiene un pacto de silencio a la hora de descifrar brevísimamente el pasado de su propio padre a sus hijos. No creo yo que sea un pacto de silencio, para nada en absoluto. Es simplemente, pues que a lo mejor con su hijo no ha querido, o yo tampoco, a lo mejor cuando me hice más mayor y tal. Date cuenta que yo soy un hombre de la posguerra. Y la posguerra en España es durísima en muchos aspectos. Yo la viví pues de jovencito, de niño, de adolescente y luego ya de joven, ¿no? Porque la posguerra del año 39, que termina la guerra, por ejemplo, hasta el año 50, no tiene nada que ver con el año 50 hasta que muere Franco. Es totalmente distinta. Hay una dictadura fuertísima que prohíbe todo. Entre ellos lo que prohíbe es que los jóvenes de la época tengamos ningún tipo de formación política. Tú debes de saber que estaba prohibido las reuniones, que estaba prohibido hablar de política, o sea, los jóvenes de nuestra época no podíamos reunirnos ni en clubs como hay ahora, ni en asociaciones, ni nada de esas cosas. Cuando yo me casé, muere Franco y se vota a la democracia, yo que tenía ya, pues es el 75, nací en el 36, 72, 36, 39 años. Mi formación política era nula. Yo sabía que democracia, porque había leído, porque tenía cierta cultura, por una serie de cosas, pero no, poco más sabía. ¿Qué es democracia? Pues parece ser que democracia significa libertad. En ese ambiente familiar de posguerra, Juan José Cantón, funcionario de la policía, hijo de Agustín Cantón, no cuenta ni sus propias vicisitudes personales, ni las de su padre, ni las de su familia. Era un hombre, mi padre, muy traumado por su pasado, muy decepcionado por lo que había dado, por un ideal, porque a fin de cuentas Franco traicionó. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí. Franco traicionó a los españoles. Y yo era un niño, yo era un niño de 4 años. Traicionó a los españoles, porque él prometió que cuando él liberara a España del comunismo, que era verdad que estaba metido en España, pero bien metido, él entregaría el poder al pueblo, y no lo cumplió. Y además es verdad que Franco se rebela contra un poder legalmente constituido por el pueblo, que es la República. La República fue votada mayoritariamente por el pueblo español. Y Franco se rebeló contra un poder que estaba ahí legalmente. Juan José Cantón sí era republicano. Hasta la médula. Hasta la médula. Y Agustín Cantón Moreno, que es por el que me preguntas, que es mi abuelo, por lo que yo sepa, era republicano hasta la médula. Totalmente. Y lucharon los dos por ese ideal. Si no, hubiera hecho, no sé cómo... ¿Cuál era la república que ellos propugnaban?
la república que ellos, pues me supongo yo que sería la república de la época, que yo creo que sería distinta a las repúblicas de ahora, que son repúblicas, supongo, más abiertas, más democráticas, de otra manera, ¿no? Las repúblicas de entonces pues serían repúblicas mucho más rígidas, con menos libertades. Juan José Cantón es hijo de Agustín Cantón, se pierde la guerra, 1939, el protagonista que tenemos al otro lado de la cámara tiene 3 años, ¿y qué hace Juan José Cantón? Juan José Cantón hace lo que le permiten, nada más. De momento es encarcelado, una vez se le juzga y tal, para no entrar en todos los pormenores del juicio y todo eso. Juicio militar, sumarísimo, sin más abogado que un teniente que decía que era abogado, pero esta vez si era abogado o no era abogado, y se le condena a cadena perpetua. Y Juan José Cantón sufre prisión, primero preventiva en Porlier, y después ya nos trasladamos ya a Almadén, a la cárcel de Almadén, donde estaban, tú sabes, las minas de mercurio, y allí yo vi de pequeño, con 4 o 5 años, yo vi a mi padre todos los días cómo venía de las minas de Almadén, todos los presos, claro, trabajando, como te puedes imaginar, por el morro, ¿no? Por la comida nada más. Cómo venían, los llevaban los soldados, que venían de las minas a la cárcel a dormir allí. Y gracias a un abuelo mío, materno, que tenía una cierta economía, pues nosotros, mi madre y los 3 hijos que tenía su marido, pues nos pudimos trasladar a una casita de pueblo allí y aguantar allí los 5 años que mi padre sufrió de cárcel, porque él tenía cadena perpetua. Una vez que es indultado y que logra incorporar... Pero es indultado por una serie de circunstancias, cuidado. ¿Por qué se metió a mucha gente en la cárcel en la época? No sé si podemos hablar de gente que había, como por ejemplo las famosas checas, que yo no sé mucho de ellas, pero tampoco he leído mucho sobre ello, pero checa, la palabra checa viene de algo. ¿De dónde vienen las famosas checas? Si no me quiero yo recordar mal o tengo una idea, vienen de Rusia. Una palabra soviética, sí. Vienen de Rusia, las checas soviéticas. Y esa palabra suena muy mal, Checa significa prácticamente muerte. Cuando se produce el cambio político, la transición en España, Juan José Cantón vive. ¿Cómo contempla en ese momento Juan José Cantón el pasado y el futuro? Pues creo que la respuesta más justa es con mucha amargura. Porque un hombre joven ve todos sus ideales tirados por tierra, se ve encarcelado injustamente, porque mi padre salvó la vida y por eso no cumplió cadena perpetua, cumplió nada más que 5 años, gracias al testimonio, hablando mal, de gente de derechas o de izquierdas, o rojos o azules, pero en aquella época se decían de derechas, gracias a gente que él salvó de la muerte, porque mi padre, como funcionario de policía, como policía, estaba prestando sus servicios en una comisaría de policía, y ahí llevaban a mucha gente, que los llevaban allí, y detrás de allí los montaban en un coche, y los llevaban a un descampado y los fusilaban. Y Juan José Cantón Rodríguez se jugó la vida por personas que los milicianos que había populando por esas comisarías decían: a estos, se puede decir las cosas, a estos cabrones hay que pasarlos por la... Y él trataba de ejercitar sus funciones. Él cumplió su obligación y salvó vidas. Y gracias a eso no cumplió cadena perpetua. Cuando muere Franco y se produce el cambio político, de la transición política de Suárez, ¿cómo piensa Juan José Cantón? Juan José Cantón no ha podido pensar de la dictadura de Franco nunca bien, porque es natural. Si a ti te hace alguien daño y te estropea la mitad de tu vida, ¿tú qué crees que puedes hacer? Sea una dictadura, sea una democracia, sea una república, sea lo que tú quieras. Si te ha destrozado tu vida, ¿tú crees que puedes sentir? Pues sentía odio hacia Franco. ¿Qué va a sentir? Odio total. Y eso creo que al principio te he apuntado, que la dictadura de Franco, del año 39 que termina la guerra, al 50 no tiene nada que ver. ¿Y cómo del 50 en adelante. ¿Cómo ve la transición? Es decir, ¿cómo ve
el cambio político. El cambio político. Mi padre, muy bien, la monarquía, fenomenal. Él votó sí al cambio político en España, dijo sí a la monarquía y, de hecho, tiene fotografías que es recibido por el rey. Porque has de saber que a todos estos hombres que sufrieron la injusticia primero de una guerra, que ya es, la palabra injusticia a lo mejor no es la apropiada, pero sí la injusticia de una condena a cárcel y otros a muerte, a los que sobrevivieron a ello, afortunadamente, gracias a que se ha hecho justicia a la monarquía, eso, yo como hijo de este hombre, tengo que reconocer que la monarquía en eso sí ha hecho bien, se les ha reconocido las injusticias y se les indemnizó con dinero por eso. Mi padre cobró un dinero por los años que estuvo en la cárcel.